silencio. Escucha. Negra y criminal. Lo que la historia nos deja es el relato de una suma de historias. No tienen que concordar entre sí, no tienen ni siquiera que tener sentido. La historia, con sus seres humanos interpretándola, es capaz de convertir a un villano en un héroe o de escoger a sus preferidos y marcar con ellos huellas que otros habrán de temer o de seguir. Las acciones se narran, permanecen, pero a los gritos, la desesperación o las pérdidas lloradas se las termina llevando el viento. El caso real. Aquí, está aquí, corre, Radu. ¡Ay, no puedo ir tan rápido! Shh, ¿le ves? Está ahí debajo. Ven, agáchate. Está temblando. Tiene miedo. Sabe lo que le espera. Gatito. Missy. Ven, que solo quiero ver qué tienes dentro de esa panza gorda. ¡Ah! ¡Calla! Tráeme ese palo, que lo vamos a sacar de su escondite. Vale, ahora ve detrás y cuando yo te diga le asustas para que salga. Yo entonces le clavo el palo. ¡Pero Blas! A la de 3, Radu. Bueno. 1, 2 y 3. ¿Está muerto? Todavía no. Mira su panza, se mueve. Hay que rematarlo. Pero Blas no nos ha hecho nada. Shh. Escucha. Caballos. Y muchos. Algo pasa. Corre, Radu. Vamos a ver qué ocurre. ¡Blas, espera! ¡A del castillo! ¡Abran las puertas y avisen al voivoda con toda celeridad! Es uno de los boyardos de padre. ¿Has visto su espada? Está manchada de sangre. Seguro que es sangre de infieles. Pero a juzgar por su tono a padre no le va a gustar su visita. ¿Por qué no? Tú calla, que no entiendes nada. Vamos, tenemos que espiarle. Sígueme. Desde aquí escucharemos, pero tienes que estar callado. Pero me voy a caer. Nada por impedir. ¿Habéis venido para hablarme de vuestra cobardía? No es cobardía, mi señor. Es raciocinio. Los jinetes otomanos campan a sus anchas por donde quieran que pasan. Masacran e incendian todo a su paso. Hacen tantos prisioneros que se puede comprar a una joven por un par de botas. No deseo firmar ese tratado. Si no firma, señor, en Valaquia nos espera el mismo destino que padecen todos los enemigos del sultán. Nos aliaremos con los moldavos. Pediremos ayuda al emperador. No queda tiempo, voivoda. Solo firmando tendremos una tregua y tiempo de organizar a todas las familias boyardas y prepararnos para la gran cruzada. He dicho que no quiero firmar. Mi señor, sois voivoda de estas tierras. Sois su gobernador. Y por ello sabéis que no hay otra solución posible. Aceptad el tratado del sultán. Confiad en vuestra sangre. Ella será la que os vengue. Pero no ahora, mi señor. ¿Es que la sangre se puede vengar? ¡Calla! Está bien. Pero como mi primogénito Mircea se quedará a mi lado, eso no es negociable. Blas y Radu marcharán con el sultán como prueba de mi lealtad. ¿Cómo? Con ¿Qué esto quiere debería bastar decir, para Blas? garantizar nuestras fronteras. ¡Que me caigo! ¡Ay! ¡Apartad, señor! Tranquilo. Creo que no son espías quienes han caído a los pies de mi ventana. Al menos no del tipo que vos pensáis. ¿Verdad, Blas? Sí, padre. Subid los dos. Ayudadles, por favor. Claro. Venga, agarraos a mí. Vamos. Padre, ¿nos vais a alejar de vos? Venid. Poneos frente a mí. ¿Qué edad tienes ya, Blas? 12, padre. ¿Y tú, Radu? 5. Escuchadme con atención. Valaquia os necesita. Yo os necesito. Ha llegado el momento de que demostréis la fuerza que reside en la sangre que os he dado. Pasaréis largo tiempo fuera de casa, como yo cuando tenía vuestra edad. Estaréis a salvo en la corte del sultán. No debéis temer. ¿Pero habremos de convivir con los infieles?
¿Seríais tan amable de llevar a Radu a sus aposentos? Quisiera hablar con mi hijo Vlad a solas. Sí, mi señor. Vamos, Radu. No te fíes de él, Vlad. Nunca te fíes de los boyardos. ¿Pero no son nuestros nobles? Sí, pero antes que por su voivoda, ellos viven gobernados por su avaricia. Júrame que recordarás estas palabras. Lo juro. Pero, padre, ¿por qué hemos de convivir con los infieles? No conviviréis con ellos. Viviréis entre ellos. Estudiaréis su lengua y conoceréis sus costumbres. Os haréis pasar por sus amigos, pero nunca seréis como ellos. Aprenderéis sus debilidades para cuando tengáis que usarlas contra ellos, tus enemigos. Tu hermano y tú sois Draculea, no lo olvides, como yo, hijos del dragón, investidos por el emperador Segismundo, encargados de proteger la cristiandad del poder de la media luna infiel. ¿Entonces somos como soldados? Sois guerreros, Vlad, dragones vengadores. Y eso es lo que será tu vida a partir de este momento. Vlad Draculea, con Mónica González Álvarez. People tell me I look like hell. Well, I am hell. I got a torture chamber orchestra and a delirium hotel. I got an hallucination rattlesnake to twist my skill through. You're my friend, but I'm gonna kill you. This is a story which is based on a true story which is based on a lie. Marcado por el destierro, la venganza y la tortura, la figura de Vlad Tepes, príncipe de Valaquia, al sur de Rumanía, y que fue conocido como el Empalador, ha pasado a la historia por ser la inspiración de uno de los personajes más terroríficos del mundo de la literatura y del cine. Hablamos del Conde Drácula. Si en la ficción veíamos un vampiro de afilados colmillos, vestido de forma galante y con apariencia humana, buscando alguna víctima viva para chuparle la sangre, la leyenda del infante rumano no se quedaba atrás. También infundía el mismo terror, incluso aún mayor. De ahí que en el siglo XIX, el escritor irlandés Bram Stoker relacionase la historia de Tepes, ocurrida en el XV, con la creación de su propio personaje inmortal hasta convertirlo en un mito. Eso sí, el personaje real y el imaginario, aunque confluyen en algunos aspectos, son muy distintos. Pero, ¿qué vio exactamente el dramaturgo para quedar prendado de este gobernador, aparte de por su evidente gusto por lo sanguinario? Bueno, pues lo primero, su infancia. Como en todo asesino, pasado o actual, esa etapa es clave a la hora de entender sus comportamientos posteriores. En el caso de Vlad, ya siendo un niño, vivió varios episodios traumáticos. 2 de ellos fueron determinantes para conformar su sádica personalidad. Por un lado, su obligado exilio y por otro, el asesinato de su padre y su hermano. Nacido en Sighisoara, Transilvania, en 1431, su padre Vlad II era caballero de la Orden del Dragón, una formación militar cristiana muy similar a la de los caballeros templarios, que realizaban cruzadas principalmente contra los turcos. Apodado Dracul, que significa dragón, su vástago Vlad III a su vez recibió el sobrenombre de Draculea o Drácula, que al traducirlo nos da hijo de dragón. Y aunque durante el medievo la figura del dragón representaba independencia, liderazgo, sabiduría y fuerza, en cuanto a lo bíblico, el término tenía connotaciones satánicas, es decir, significaba diablo e hijo del diablo respectivamente. Ya ese alias infundía pavor entre aquellos que les rodeaban. Luchar contra el dragón era similar a hacerlo contra el demonio, y en aquella época las creencias religiosas lo eran todo. Incluso el uniforme de la orden era rojo y negro, como la apariencia vampírica del Drácula de Stoker. Vlad fue educado a la sombra del patriarca y creció junto a sus hermanos Radu y Mircea, a quienes, como explica el escritor Dieter Slezak, mostraba sus instintos más crueles. Fue un niño bastante extraño, muy solitario, pero también muy colérico, tenía rabietas. Y también fue un crío de instintos muy crueles que atormentó a sus hermanos. Tuvo un hermano mayor y otro menor. Por ejemplo, mataba y despedazaba gatos delante de sus hermanos. Posiblemente también los maltratara a ellos, siguiendo el ejemplo de su padre.
Se dice que el viejo Vlad también fue un ser colérico que maltrató a sus hijos. Además, el odio infundado hacia la cultura musulmana, su religión y su lengua corría por sus venas. Sin embargo, cuando el dragón juró mantener la paz con el Imperio Otomano, entregó a 2 de sus hijos al sultán como prueba de su palabra, como garantía. Así fue como el joven Vlad, de apenas 13 años, y su hermano Radu viajaron a tierras musulmanas, aunque como vimos, en realidad no se convirtieron en ellos. Se camuflaron para conocer mejor al enemigo, a quien derrocaron tiempo después. Durante esos casi 5 años que el adolescente estuvo al lado de Murad II, conoció las artes de la guerra, lo adiestraron para ello, pero también sufrió toda clase de vejaciones. Así lo relata Slezak. En lo que respecta a la sexualidad, tuvo toda una serie de durísimas experiencias. Fue sodomizado por sus guardianes. Cuando estuvo preso de los turcos tenía 14 años y fue violado y torturado por sus sádicos guardianes. Por esa razón trataba a las mujeres con tanta crueldad en los empalamientos. Tenía un carácter voluble, veleidoso y colérico. Y en todos los casos, sin excepción, las adúlteras eran empaladas por la vagina. Cuando por fin logró marcharse, conoció una de las peores noticias posibles: el asesinato de su padre y su hermano Mircea. Un antiguo aliado en confabulación con la aristocracia local, los llamados boyardos, ordenaron su ejecución. Les habían traicionado. De vuelta a casa, el hijo del dragón buscó apoyos en diferentes regiones y durante 8 largos años logró alzarse primero como gobernador o voivoda de Transilvania en 1448 y después de Valaquia en 1456. A partir de ahí, Vlad dio rienda suelta a una vendetta de sadismo y atrocidad contra todo aquel que se interpusiese en su camino. Una afrenta que duraría hasta el final de sus días. Los primeros en caer, los nobles que traicionaron a su padre, los boyardos. La fecha elegida, la Pascua de 1459, un episodio histórico que terminó en masacre. En la Pascua de 1459, Vlad Tepes tenía 28 años, un principado recuperado y grandes ansias de venganza por la muerte de su padre y de su hermano Mircea a manos de los nobles boyardos. Tradicionalmente, la Pascua era el momento en el que los pecadores arrepentidos volvían a ser admitidos en el seno de la Iglesia, un momento perfecto para la reconciliación. ¿Voivoda? ¿Están todos? Casi todos. Faltan representantes de la familia Danesti y Albu el Grande. Ellos tendrán que esperar, pero tarde o temprano también tendrán su Pascua. ¿Está todo dispuesto? Tal como ordenasteis, mi señor. Aseguraos de que a sus soldados no les falte vino y cerveza. No les deis apenas de comer, nos interesa que estén ebrios. Sí, mi señor. Bien, actuaréis a mi señal. Id a anunciarme. Sí, mi señor. Empieza la Pascua. Vlad III, nacido Vlad Draculea, voivoda y príncipe de Valaquia. ¡Feliz Pascua, mis nobles boyardos! Y bienvenidos a mi castillo. Compruebo que habéis acudido todos a la llamada de vuestro voivoda y eso es algo que me congratula. No hubiera podido imaginar mejor momento para vuestro reencuentro con vuestro príncipe que la Pascua. Un momento de hermandad, amistad y conciliación. Levantad vuestras copas, hermanos, y brindemos por nuestro lazo, que a partir de hoy será eterno. ¡Por Valaquia! ¡Por Valaquia! Que suene la música. La fiesta transcurre con normalidad. En ella se encuentran todos aquellos que hasta el momento habían tenido cierta influencia en la elección de príncipes. Todos aquellos que habían asesinado a su padre y a su hermano Mircea. Que pare la música. Los reyes van y vienen. Vosotros, como nobles que sois, habréis visto muchas etapas en este reino con diferentes reyes cada vez. Vos, noble, ¿cuántos reinados habéis visto pasar desde que pertenecéis a la nobleza? Pues 5 o 6 diferentes. Supongo que es algo normal. Algo normal. El príncipe hace al copero la señal acordada. ¡Cierren las puertas! Vosotros habéis tenido vuestra fiesta. Ahora empieza la mía. Copero, por favor. ¡Guardias! ¡Prendedles a todos! ¡Esto es un ultraje! ¡Soltadme! ¡Soltadme! Entran los guardias, que detienen a todos los nobles y les inmovilizan mientras hacen entrar entonces grandes estacas de madera. ¿Qué significa esto?
No os preocupéis, amigo, pronto lo entenderéis. De hecho, empezad por él. ¿Se le ve ansioso por saber? ¡No! ¡No! ¡Dame! ¡No! Os ruego que no os mováis, si no lo estropearéis todo. ¡No, por favor! Los guardias inmovilizan al hombre y le introducen la estaca por el recto, atravesándole hasta sacarla por la boca. Todos estáis familiarizados con el empalamiento, ¿verdad? Yo lo aprendí en mi cautiverio con los otomanos. Sí, podréis objetarme que hay otros métodos, pero confieso que este me complace especialmente. No os preocupéis, hay estacas para todos. Supongo que algo así debieron de gritar mi padre y mi hermano Mircea cuando les matasteis a traición. Vosotros no les escuchasteis a ellos, pero yo sí os escucharé a vosotros. Tardaréis días en morir. Pero no os preocupéis, vuestro príncipe estará aquí todo el tiempo. Os lo dije, nuestro lazo será eterno a partir de hoy. Sacadle los ojos, está sufriendo demasiado. Y proceded con los demás. ¿Qué pasa con la música? ¡Que suene! ¿No me oís? ¡Que suene la música! Vlad Tepes hace empalar a todos los asistentes. No fue más que el principio de su reinado de terror. Un sistema en el que desmembramientos, mutilaciones, decapitaciones y todo tipo de castigos eran el vehículo perfecto para mantener un orden estricto y dar a un tiempo rienda suelta a la crueldad y el sadismo insaciable de su príncipe, el hijo del dragón. A vista de pájaro, la particular venganza de Vlad III contra los boyardos recuerda a una de las escenas más importantes de la serie Juego de Tronos, la llamada Boda Roja. El parecido entre ambas es asombroso, sobre todo por cómo terminan los dos festejos: asesinatos, mutilaciones y sangre mezclados con alcohol y música. Parece que de nuevo la ficción se nutre del joven Drácula de Valaquia, un gran desconocido cuya imagen impacta. De hecho, en una ocasión un delegado papal en la corte húngara describió a Tepes como un hombre no muy alto, aunque sí corpulento y musculoso. Su apariencia era fría e inspiraba cierto espanto. Tenía la nariz aguileña, fosas nasales dilatadas, un rostro rojizo y delgado y unas pestañas muy largas que daban sombra a unos grandes ojos grises y bien abiertos. Las cejas, negras y tupidas, le daban aspecto amenazador. Llevaba bigote y sus pómulos sobresalientes hacían que su rostro pareciera aún más enérgico. Una cerviz de toro le ceñía la cabeza, de la que colgaba sobre unas anchas espaldas una ensortijada melena negra. Pero su imagen no era lo que más respeto infundía a su corte. Sus órdenes eran cada vez más extremas, despiadadas e inhumanas. Durante su reinado, el vástago del diablo mandó construir diversas fortalezas. Hombres y mujeres terminaban muriendo tras extenuantes jornadas de trabajo. Uno de sus castillos, el de Poenari, fue su hogar durante años y también el lugar elegido para perpetrar sus macabros ritos de tortura. Aunque, para expertos como Meitro, autor de Vlad el Empalador, en realidad todo eso lo hacía para sobrevivir. Yo diría que fue un hombre de su tiempo y que cometió aquellos actos para sobrevivir. O en realidad se refería a un psicótico, como apunta el historiador militar Ariei Nusbacher. Entre los gobernantes más enfermos, retorcidos y sádicos, Vlad sobresale como un loco psicótico. El empalamiento era su castigo preferido y consistía en introducir enormes estacas por el recto de sus víctimas hasta que la punta sobresaliera por la boca. El dolor era insoportable, pero la agonía se podía prolongar varios días si no atravesaba ningún órgano vital. Estas muertes infrahumanas eran la única forma de paliar el dolor que sentía Tepes tras la pérdida de su familia. El pueblo vivía completamente sometido y afligido ante estas atrocidades. Los enemigos le creían un ser maldito, y más cuando mandó construir el llamado Bosque de los Empalados. Aquí su locura, por llamarlo de alguna manera, ya se había desatado. Ordenó talar cientos de árboles para cubrir centenares de hectáreas de gigantescas estacas de madera y hierro, con miles de enemigos clavados.
Y frente a esta dantesca escena, Vlad III extendía una mesa con toda clase de manjares. Quería cenar, observar la angustia de sus rivales y, como revela Raymond McNally, coautor de In Search of Dracula, emplear su sangre para mojar pan. Mientras cenaba entre sus víctimas empaladas, primero les extraía la sangre, la guardaba en cuencos y luego mojaba el pan en ella, casi sorbiéndola. Sonreía. No había mayor disfrute para el rey de Valaquia que contemplar cómo el sufrimiento se apoderaba de sus adversarios. A lo largo de este campo llegó a clavar a más de 20.000 prisioneros, incluso a sus propios súbditos para mantener su autoridad. Pero esta no fue su única técnica de suplicio. Las más utilizadas fueron decapitar, mutilar narices, orejas, labios y órganos sexuales, cegar, estrangular, ahorcar, quemar, hervir, despellejar, asar, desmembrar, clavar, enterrar vivo, apuñalar, arrojar a las fieras, dejar caer a las víctimas sobre palos puntiagudos, obligarlas a comer carne humana, someterlas al tormento de la rueda, marcarlas al hierro candente, untar las plantas de los pies con sal o miel y darlas a lamer a los animales, y así un largo etcétera. Con aquella actitud de superioridad, Drácula había conseguido constituir uno de los gobiernos más temidos de la zona. Su particular democracia se llamaba el Terror. ¡Más rápido! ¡Cortad más rápido! La tortura tenía base jurídica en Centro Europa. Se escalonaba en 3 grados, suave, media o intensa, y ofrecía la garantía de una amplia confesión de casi todas sus víctimas. Pero Vlad Tepes sentencia y ejecuta según sus propios impulsos. De entre la multitud de métodos que practica, el empalamiento es, por supuesto, su favorito. Tú, no afiles tanto la madera. Haz más redonda la punta. Sí, mi señor. En la versión europea del empalamiento, el verdugo afinaba la punta de la estaca para que atravesara con rapidez el corazón y producir así la muerte. Sin embargo, Vlad Tepes practicaba una variante oriental aún más cruel, sin afilar la punta. De este modo, la agonía se prolongaba y el dolor se multiplicaba. Menos afilada. Sí, señor. Santo cielo, ¿qué es todo esto? Que Dios nos perdone. ¡Mi querido consejero! Mi señor. Acercaos, acercaos. No seáis tímido. Sed honesto. ¿Qué pensáis de mi campo de empalados? ¿Habíais contemplado alguna vez tal perfección? Sí, Yo lo encuentro fascinante. El dolor es el paroxismo de la belleza. Aunque comprendo que no es para todos los gustos. Venid, caminemos juntos. Y tú, deja de afilar. No queremos que el acusado muera. Sí, mi señor. ¿Qué noticias me traéis, consejero? Pues yo... ¿Habla? Sí. Mi señor, han llegado a Targoviste emisarios del sultán. Reclaman los 2.000 ducados del tributo anual y el derecho de paso hacia Transilvania. ¿Ah, sí? Reclaman vuestra presencia de inmediato, mi señor. Debéis hacer entrega vos mismo. ¡Copero! Sí, mi señor. Tengo hambre. Disponed la mesa en el emplazamiento usual. Y haceos con un buen cuenco esta vez. ¿Almorzaréis conmigo, consejero? No, gracias, voivoda. No tengo hambre. Bien, para mí solo. Id presto. Sí, mi señor. Mi señor, este asunto es urgente. Decidme, consejero, cuando miráis este paisaje, ¿qué es lo que veis? Un bosque de empalados. ¿De empalados que aún siguen vivos? No entiendo. Eso es lo que verán los turcos cuando vengan a atacarnos. ¿A atacarnos? ¿Por qué nos iban a atacar? Porque los días de pagar tributos a extranjeros se han terminado, mi querido consejero. Por eso estamos construyendo este campo. Y por eso es tan importante mantenerlos con vida, para que les den la bienvenida cuando lleguen. ¿Comprendéis? Pero, mi señor, no contamos con un ejército suficiente como para enfrentarnos al Imperio Otomano. Hay otras maneras de hacer la guerra que con los ejércitos, querido amigo. Y de hacer a Valaquia grande otra vez. Mi señor, su mesa está dispuesta. Acompañadme, por favor. Una de las costumbres de Vlad Tepes era hacer disponer una mesa en el campo de empalados mirando hacia ellos. Se hacía disponer también de cuencos de la sangre de las víctimas. Bien, copero, hoy los has llenado bien. ¿Y el pan? Aquí está. En la que mojaba el pan. Proseguid, consejero. Mi señor, si me dais vuestro permiso, me atrevería a sugeriros que volváis a Targoviste. Lleváis más de 2 meses construyendo este campo y el pueblo se inquieta por vuestra ausencia. La pobreza nos inunda, los ladrones campan a sus anchas. La mitad de esos ladrones de los que me habláis están ahora mismo aquí, ensartados en estos palos. Sé cómo mantener el orden en mi principado, consejero.
Cierto, mi señor, pero sigue habiendo problemas. Los turcos apoyan a vuestro hermano Radu y planean destronaros. Hay epidemias por todo el país. En ese momento, un soldado pasa cerca y hace un comentario sarcástico. Este bosque huele un poco mal. Con tan mala fortuna que Tepes lo oye. Un momento, consejero. ¿Qué ha dicho, soldado? Que huele un poco mal. Santa Madre de Dios. Prended a ese soldado y empaladlo junto a los demás. No, déjame. No. Déjame, déjame. No te alteres, soldado. Hago por ti. Desde ahí arriba podrás oler mejor. Así mantenía el orden Vlad Tepes, y con esta particular pedagogía del terror conseguía ser temido tanto dentro como fuera de sus fronteras. Nobles, niños, ancianos, mujeres, cualquiera que contradijera sus órdenes experimentaba la gran crueldad de Vlad III. Aunque hay que apuntar que la defensa que hizo de su pueblo ante los ataques del ejército otomano también le valieron un reconocimiento. La valentía y el honor del voivoda de Valaquia llevaron a su reino a desterrar toda clase de delitos durante gran parte de su reinado. No había delincuencia y de ello presumía. Por ejemplo, desaparecieron los robos. En una ocasión atracaron a un mercader, lo denunció ante Tepes y este comunicó que al día siguiente debía aparecer el oro robado, porque de no ser así arrasaría el pueblo entero. No hizo falta masacrar la ciudad, porque el mercader recuperó su dinero. Eso sí, le advirtió que de no haberlo denunciado habría sido empalado al igual que el ladrón. Y es que nadie se atrevía a robar por el miedo a ser clavado en el bosque. Gracias a él, los lugareños disfrutaban de una copa de oro para beber agua de una fuente. Si alguien osaba hurtarla, el peso de la ley de Valaquia caería sobre él. Nadie se la llevó jamás. En su época se decía que si alguien se tropezaba con una bolsa de dinero tirada en la calle, no se la llevaba nadie, porque en ese caso Vlad el Empalador impartiría su justicia. La guía turística Valentina Sabu habla de esa bolsa de oro, pero habría que apuntar también que Tepes logró que nadie, hasta el día que lo apresaron, franqueara sus líneas de ataque. Las visitas de rivales otomanos para encontrar una solución diplomática al conflicto, había por ejemplo dejado de pagar los impuestos al sultán, solían acabar con los visitantes asesinados y empalados en el citado campo de enemigos. Así lo recuerda el experto en historia medieval Dan Falkan. Cuentan que una vez se le presentaron unos emisarios turcos que se negaron a quitarse el turbante en su presencia. Vlad Tepes les preguntó: ¿por qué nos descubrís ante mí? Estáis en presencia de un gobernante. Y los turcos le contestaron: no, nosotros solo nos quitamos el turbante delante de nuestro sultán. Pues vale, dijo él, entonces me adhiero a ese protocolo. Y les clavó los turbantes al cráneo para que quedaran bien fijados. Sus continuos ataques al Imperio Otomano, con el apoyo de su aliado Corvinus, rey de Hungría, terminaron en victoria de las tropas de Tepes. Las huestes de Mehmed II, al encontrarse con ese bosque de cadáveres, ordenaron la retirada inmediata, incluso teniendo más soldados. Temían al dragón que se escondía bajo la apariencia de rey. Todas las tácticas que Vlad empleaba para ahuyentar a los rivales funcionaban. Su particular guerra de desgaste, con enfermedades, quema de cosechas, ocultación de comida, envenenamientos. Parecía que la última afrenta del cruel Draculea le estaba saliendo bien, aunque la revancha no tardaría en llegar. La guerra continuaba, y en su defensa a ultranza de Valaquia, Vlad Tepes decide incursionar en territorio otomano, donde consigue derrotar a las tropas turcas. El 11 de febrero de 1462, Vlad Draculea envía una carta a Matías Corvinus, rey de Hungría, tradicional enemigo de Valaquia. Majestad, ha llegado una carta de Vlad III de Valaquia. Traed aquí. He matado a hombres y mujeres, a viejos y jóvenes, desde la entrada al mar del Danubio hasta Samovid y Gigen. Hemos matado a 23.884 turcos y búlgaros, sin contar aquellos a los que hemos quemado en sus casas. En estos sacos os envío un presente que dará fe de mi convicción. Reunid a vuestro ejército y venid a nuestro país. Y venid a nuestro país para luchar a nuestro lado. ¿A qué saco se refiere? A estos, Majestad. 2 sacos llenos de orejas, narices y cabezas. ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Llevaos eso inmediatamente! Sí, Majestad. El terror se apoderaba de los enemigos de Tepes, y muchos abandonaron la ciudad de Estambul por miedo a su llegada. Sin embargo, el sultán Mehmed II estaba dispuesto a acabar con él.
logró reunir 200.000 efectivos con el objetivo de entrar en tierras de Valaquia y terminar de una vez por todas con el Hijo del Dragón. ¿Cómo se atreve ese maldito infiel? Mi señor, sería una locura afrontar un ataque de los otomanos. Si nuestros informes son ciertos y disponen de 200.000 soldados, la derrota es segura. ¿Eso es todo lo que tenéis que decir? ¿Y os hacéis llamar mi consejero? Debería empalaros junto a la chusma de Valaquia o haceros despellejar por lo inútil de vuestros desvelos. ¡Desapareced de mi vista! Sí, mi señor. ¿Dónde vais? Me retiraba, señor, tal como habéis ordenado. No entendéis nada. Sentaos. Ahí. Sí, mi señor. Lucharemos. Pero, mi señor... Pero no en el campo de batalla. Les dejaremos entrar en Valaquia, pero no tendrán nada. Haced que envenenen las cosechas y llevaos a todos los animales. Emponzoñad los pozos, que no tengan nada que echarse a la boca. Trasladad al pueblo y dejad que los turcos avancen, a ver hasta dónde son capaces de llegar. Disponed de todo esto inmediatamente. A la mayor brevedad os daré más instrucciones. Sí, mi señor. ¿A qué esperáis? ¡Id presto! Sí, mi señor. Con la estrategia de tierra quemada, Vlad Draculea logra no solo que los ejércitos otomanos se debiliten, sino acrecentar el terror que ya ejerce sobre sus enemigos. Pero también utiliza otra estrategia. ¡La peste! ¡No, la peste! ¿Qué ocurre aquí? Poderoso sultán, su majestad no debería estar aquí. Es la peste. ¿Cómo es posible? Un campesino valaco se nos unió hace unas semanas diciendo que quería ver muerto al voivoda Draculea tanto como nosotros. Entonces no vimos que estaba enfermo. Tepes envía enfermos de peste, tifus y otras enfermedades para diezmar a los soldados enemigos. Quemad los cadáveres y todas vuestras pertenencias. Dad muerte a todos los que presenten signos de enfermedad y preparad a los sanos para salir esta misma noche. ¿Nos retiramos, señor? No, avanzamos. Llegaremos a Targoviste. Pero poderoso sultán, ese hombre es el mismo demonio. No tenemos que comer y el calor... Haced como se os ordena. Sí, poderoso sultán. En el verano de 1462, bajo un calor sofocante, los turcos, con el sultán Mehmed II a la cabeza, se presentan a las puertas de la capital Targoviste. La visión les deja horrorizados. ¡El campo del demonio! Ante ellos y a las puertas de la capital, un bosque de 20.000 hombres empalados. Entre los empalados no solo hay soldados turcos, también hay ciudadanos valacos. ¿Qué vamos a hacer, poderoso sultán? No podemos luchar contra un fantasma. No podemos luchar contra el mismísimo demonio. Esperaremos una mejor oportunidad. Alá os oiga, poderoso sultán. ¡Nos retiramos! Pero la victoria no le duraría mucho a Vlad Tepes. Ese mismo año, ante un multitudinario ataque de las tropas otomanas, Tepes huyó por un pasadizo secreto hacia Transilvania para pedir el apoyo del rey Matías Corvino, pero lo arrestaron de inmediato. Su mujer y su hijo decidieron suicidarse antes de ser atrapados por los turcos. La curiosa historia del suicidio de la esposa del empalador llega incluso hasta nuestros días, porque los lugareños denominan como Riul Duamnei, río de la princesa, al lugar del río Arges donde se arrojó la reina consorte. Prefirió ser alimento de los peces que vivir prisionera del enemigo. Curioso, ¿verdad? La mujer de la que hablamos es Justina Silasgy, a la que sus allegados conocían como Ilona. Hija de un noble húngaro, fue el segundo enlace nupcial del rey de Valaquia. De la primera esposa se desconocen datos, excepto que tuvieron un hijo, Mineas el Rau, mientras que de la segunda nacieron otros dos, aunque estos jamás llegaron al trono. De hecho, el primogénito se cambió el nombre para evitar ser despreciado y acusado por los delitos de su padre, y nada se supo de él desde 1483. La propia familia de Vlad renegó de él. En la escena que hemos escuchado anteriormente se habla del arresto del empalador, quien permaneció en la Torre Real cerca de Buda durante más de una década, tiempo en el que Vlad no pudo practicar su tortura favorita con sus enemigos, así que mientras tanto se divertía con cualquier animal que encontraba a su paso. Mientras estuvo en prisión, no pudo evitar sus malos hábitos del empalamiento. No lo podía hacer con humanos, pero cazaba ratones. Los torturaba y los empalaba. Y también conseguía que sus carceleros le proporcionaran pájaros del mercado para torturarlos y empalarlos de igual manera. Su cautiverio duró hasta 1474, cuando, sin motivo alguno, decidieron dejarle en libertad creyendo que no supondría ningún peligro.
Qué equivocados estaban, porque en cuanto pudo, volvió a armar un ejército con aliados de Transilvania y Moldavia, reanudó la guerra e inició la contienda. Su objetivo, invadir a los turcos. Era diciembre de 1476, pero el destino tenía guardado otro final para el empalador. Murió en el campo de batalla, aunque las circunstancias de su muerte son cuanto menos curiosas, sobre todo porque nos encontramos con 3 versiones distintas. La primera, que le asesinaron unos infieles boyardos. La segunda, que le mataron sus propios guardias. Y tercero, y la más conocida, que fue su propio ejército quien lo ejecutó, cortándole la cabeza al confundirle con un enemigo. Parece ser que para evitar ser apresado por los turcos, Vlad se disfrazó con las ropas de uno de ellos, ese era o pretendía ser el modo de escape, y la jugada a punto estuvo de salirle bien, pero finalmente fue ajusticiado y abandonado en medio del campo de batalla por los suyos. Cuando los turcos encontraron su cuerpo, recogieron su cabeza, desollaron su cara y su cabellera y se lo llevaron como obsequio ante el sultán de Constantinopla. Una vez allí lo clavaron a una estaca. Aquella fue la verdadera victoria del Imperio Otomano. Habían derrocado al terrible Draculea. Tenía 47 años. Tras aquello, su cadáver fue supuestamente trasladado a un monasterio de la ciudad de Snagov. Él mismo tiempo antes lo había elegido para que fuese el lugar para su descanso eterno. La tradición cuenta que fue enterrado en una cripta justo enfrente del altar, de manera que cuando un sacerdote la pisara cada vez que diera misa, lo absolvería de algunos de sus numerosos pecados. Su historia, repleta de relatos truculentos e increíbles, han sido fuente de inspiración de grandes dramaturgos y cineastas. Uno de los personajes más famosos de todos los tiempos, sin duda, es el conde Drácula de Bram Stoker, que generó en los siglos XVII y XVIII en Europa una ola de auténtico terror, principalmente en la zona de los Balcanes. Las gentes comenzaron a creer en la existencia del vampirismo y de que había seres con apariencia humana que chupaban la sangre para continuar siendo inmortales. Y aunque Stoker sabía que entre su personaje de ficción y el real no había demasiados paralelismos, sino más bien exageraciones, ese toque de mitología mezclado con el terror fue lo que le llevó al éxito. El mito se propagó por todo el mundo. Había miedo y fascinación a partes iguales entre sus seguidores. El cine también ayudó a popularizar la imagen de este vampiro. En concreto, los estudios Universal, que en la década de los 30 filmaron varias películas con el actor húngaro Bela Lugosi. Su característico aspecto se grabó a fuego en el imaginario popular, y más cuando a su muerte en 1956 quiso que le enterraran con la mítica capa del conde Drácula. Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. ¿El conde Drácula? Yo soy Drácula y le doy la bienvenida, señor Harker, a mi casa. Pase. Después llegaron los 90 y la adaptación de Francis Ford Coppola impulsando de nuevo al terrorífico personaje, siempre con su aspecto tenebroso y sanguinario. Aunque en 1994, la llegada de Tom Cruise y Brad Pitt y su entrevista con el vampiro quiso darle un nuevo enfoque, por no mencionar sagas de películas para adolescentes como Crepúsculo, donde esta criatura más propia del demonio se veía como algo más cercano y hasta romántico. Sé lo que eres. Dilo. En voz alta. Dilo. Un vampiro. ¿Tienes miedo? No. ¿Quién le diría a Vlad Tepes que sus miles de vejaciones, torturas y asesinatos acabarían inspirando un personaje ficticio que perdura al paso del tiempo? Porque este precursor del gobierno del terror y la guerra psicológica es y seguirá siendo inmortal. La figura de Vlad Draculea, el empalador, pasaría a la historia como una de las más crueles de la humanidad. En 1931, unos exploradores excavaron la tumba de su cuerpo en Snagov. Solo encontraron huesos de animales. En 1976, el gobierno de Nicolás Ceausescu declaró a Vlad Tepes héroe de la nación, alegando que su brutalidad fue la propia de la época y que había sido, sobre todo, un hombre dotado de un sentido de la justicia y del patriotismo poco usual en su tiempo.
En este caso real han participado Raúl Lara como Vlad Tepes Draculea, Nacho Marraco como noble, Rafael de la Rica como padre, Jos Gómez como consejero. Y las voces invitadas de Elisa Chía, Roberto García, Enrique García, Alfonso Ojea, Tino Rebollo, Daniel Sousa, Tony López, Javier Carrera, Antonio Nuño y Fermín Agustí. Con la colaboración en el programa de Juan Ochoa, guión de dramas Mona León Siminiani y Javier García, realización y diseño sonoro Roberto García y Mona León Siminiani, producción Fermín Agustí, dirección Mona León Siminiani.